Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Vidal, soy profesora adjunta de la Cátedra Historia Social General. Hoy les traigo una nueva clase. Esta se denomina Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, crisis y reordenamiento del capitalismo y los liberalismos. Los contenidos que incluye esta clase corresponden a las unidades 3 y 4 del programa actual. La Primera Guerra Mundial marcó un hito fundamental en la historia contemporánea. Ella señaló el fin del largo siglo XIX y el inicio del siglo XX corto, tales como los denominó Erich Hobsbawm. Este siglo XX corto, que se iniciaba en 1914, finalizaría en su opinión hacia comienzos de 1990. Después de este momento, Hobsbawm consideró que se iniciaba una nueva época en el mundo. Este siglo XX, según él lo mira, está organizado en tres momentos. Un primer momento que partiría desde 1914, desde esta Primera Guerra Mundial, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Dentro de esta época se sitúa la clase que vamos a desarrollar hoy. Una clase que se inicia en 1914 y finalizará a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Este siglo XX corto, tal como lo denominó Erich Hobsbawm, fue un siglo sumamente mortífero. Es más, el siglo más mortífero de la historia fue considerado por el historiador inglés y por otros investigadores. ¿Por qué? Por la envergadura, la duración y la frecuencia de los conflictos bélicos que se produjeron casi sin interrupción y además por las enormes catástrofes humanas sin parangón que arrastró en este sentido. Es una época que denomina Hobsbawm de catástrofes. Una de ellas fue el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. Sin embargo, para comprender mejor este derrumbe, recordemos qué características tenía esta civilización. La civilización occidental del siglo XIX era capitalista desde el punto de vista económico, era liberal en su estructura jurídica y constitucional, era burguesa por la clase hegemónica que tenía, había logrado un enorme progreso material, intelectual y moral a lo largo de este siglo, había construido para Europa una posición central en el mundo y esta Europa además tenía enormes dominios fuera del continente. Finalmente, el sistema político mundial estaba conformado por sus estados. Para comprender el proceso de la Primera Guerra Mundial, es importante conocer las características del periodo que transcurre entre 1870 y 1914, ya que allí encontramos las causas profundas que la explican. Hubo una serie de procesos muy importantes en este tiempo. El desarrollo de la poderosa Segunda Revolución Industrial, la transformación que sufrirá el capitalismo, que dejará de ser un capitalismo industrial para convertirse en un capitalismo financiero, el establecimiento del imperialismo, tanto en su versión formal como informal, y el desarrollo del nacionalismo que se va a ir tornando cada vez más agresivo y creciente. Estos procesos ustedes ya los vieron en clases anteriores. Los procesos señalados en la diapositiva anterior son fundamentales para comprender la paz armada, porque ellos son la razón que explica la emergencia de la paz armada. La paz armada se dio entre 1870 y 1914. Es un proceso que debemos ubicar a la par de los procesos que mencionamos. Es un concepto contradictorio, resulta extraño colocar la palabra paz al lado de la palabra arma, pero es que es muy ilustrativo de este periodo. En este periodo hubo una aparente calma, de ahí la palabra paz, pero en un mundo en el que las tensiones
y las rivalidades fueron en ascenso. En este sentido, jugaron un rol fundamental las carreras armamentista, naval y financiera en la que se fueron embarcando los estados, este nacionalismo creciente que se fue tornando cada vez más agresivo y más xenófobo y que fomentó la carrera imperialista donde los estados iniciaron una lucha sin cuartel por los distintos espacios del mundo que restaban dividir. Esta situación de competencia entre los estados que generó el imperialismo promovió que las relaciones se fueran tornando cada vez más ríspidas, cada vez más ásperas. Esta carrera generó tal nivel de competencia que los estados y de violencia que los estados necesitaron buscar apoyos en otros estados. Y esta es la situación que conducirá a la conformación de sistemas de alianzas. Vamos a ver que se van a conformar dos sistemas de alianzas que terminarán enfrentándose en la Primera Guerra Mundial. El primer sistema de alianzas que se conforma se denomina Triple Alianza o Alianza de los Imperios Centrales o Potencias Centrales. Lo podemos encontrar podemos encontrar este sistema de alianza bajo cualquiera de estas denominaciones. Esta Triple Alianza estaba conformada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ya veremos por qué hasta 1915. Luego abandonará esta Triple Alianza. El gran ideólogo y constructor de este sistema de alianzas fue Otto von Bismarck. Bismarck era el canciller del Imperio Alemán. Es importante destacar que este primer sistema de alianzas se produce en la primera etapa de la paz armada, entre 1870 y 1890, donde la hegemonía en el mundo occidental la tenía Alemania. Antes de llegar a esta triple alianza hubo otras construcciones que había realizado Otto von Bismarck, que era un diplomático que tenía una enorme habilidad para la construcción de pactos públicos y secretos, y finalmente hacia el año 81-83 logra organizar esta triple alianza. No vamos a adentrarnos en la historia previa, ¿sí?, sino que vamos a expresar que hacia mediados de los 80 esta triple alianza ya está constituida y así va a llegar hasta las puertas de la Primera Guerra Mundial. El segundo sistema de alianzas que se conformó, enfrentado al anterior, se llama la Triple Entente o Entente Cordiale. Los países que lo componen son Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. Nosotros podemos observar en el mapa, estos países están de rojo y están rodeando a la otra alianza que conforman las potencias centrales. Este segundo sistema de alianzas se conformó en un segundo momento o segunda etapa de la paz armada, donde Alemania va a perder su hegemonía y la posición más importante la va a tomar Inglaterra. Inglaterra va a lograr firmar un acuerdo con Rusia y va a firmar también un entente o un acuerdo con Francia. Debemos señalar que la realización de estos acuerdos no era fácil, porque había espacios donde varios estados tenían interés en el mismo. Y en el caso de la Entente entre Inglaterra y Francia fue realmente difícil de conseguir, pues ambas tenían expectativas sobre territorios en el norte de África, sobre todo en la zona del Sudán. Incluso hubo una crisis muy importante alrededor de Fashoda, pero se retiró Francia y permitió que ese espacio quedara para Inglaterra. Recién a partir de ese momento se firmó el acuerdo o la entente entre Inglaterra y Francia. Y finalmente se firmará una tercera entente franco-rusa en 1907, donde Rusia advierte, luego de la guerra ruso-japonesa que pierde en 1905, que está un poco sola, siente su debilidad
y decide firmar este acuerdo con Francia porque Francia era un estado que venía colaborando con su economía porque llevaba capitales y estaba colaborando con el proceso de desarrollo de industrialización ruso. Es así que se conformaron las tres ententes, ¿sí?, entre estos tres estados. Les señalo que en el proceso de la paz armada hubo espacios que fueron zonas realmente calientes, que como expresé recién eran espacios pretendidos por varios estados. Uno de estos zonas calientes era la península balcánica, donde se produjeron crisis realmente muy importantes. También el norte de África, la zona del Sudán y también la zona marroquí. En Marruecos se produjeron crisis considerables que llevaron a poner a los estados al borde de la guerra por esos espacios. El sur africano también fue una zona complicada y donde se desató la guerra, por ejemplo, de los Boers. Pero como les digo, volvemos a este concepto de que esta carrera imperialista puso a los estados uno contra otro para ver quién terminaba quedándose con esos espacios. Y así llegamos hasta 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Estos son los dos sistemas de alianzas que se encontraban enfrentados en esta carrera armamentista y en esta carrera imperialista sin límites. Como es posible observar, las potencias centrales ocupan el corazón del continente europeo y son Rusia, Francia y Gran Bretaña los que se encuentran rodeando a las mismas. Es importante destacar que este sistema de alianzas, cuando se inicie la Primera Guerra Mundial, se va a ir ampliando con una mayor cantidad de países que van a ir adhiriendo a una o a otra de las alianzas. En medio de este clima de tensión internacional en aumento, el 28 de junio de 1914 se producirá un asesinato en Sarajevo. Francisco Fernando, quien era heredero del trono austrohúngaro, y su esposa fueron asesinados en Sarajevo. Murieron en un atentado que había realizado la organización clandestina Mano Negra. Una vez que se produjo este asesinato, se activaron las alianzas militares que se habían conformado en los años anteriores. Como vimos en la diapositiva anterior, el asesinato del archiduque y su esposa fue la causa que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para comprenderla cabalmente, es importante atender a sus causas profundas. Y ellas se encuentran en la carrera imperialista sin límites que se había desatado entre los estados, en el nacionalismo agresivo y xenófobo y en la carrera armamentista que había llevado a que se conformaran estos dos sistemas de alianzas en la que participaban las principales potencias europeas y también Rusia. Luego que se produjo el asesinato, integrantes de ambas alianzas comenzaron con las declaraciones de guerra que conducirían a que el 28 de junio de 1914 el mundo entrara en la Primera Guerra Mundial. En la historia. La Gran Guerra fue una guerra de larga duración, como señalé, 4 duros años, que fue una guerra que inicialmente fue una guerra de movilidad, donde hubo una serie de movilizaciones de los ejércitos, de enfrentamientos, pero al poco tiempo se transformó en una guerra de trincheras, como nosotros podemos observar en la primera fotografía, y desde el momento que se transforma en una guerra de trincheras, se convirtió en una guerra sumamente lenta y profundamente desgastante. O sea, los avances entre uno y otro estado eran mínimos, eran muy caros en vidas humanas. Lo que pasaba es que estaban en este sentido bastante parejas las fuerzas militares, y es por eso que los avances y los retrocesos eran mínimos. Pero esta guerra de trincheras transformó a la Primera Guerra Mundial en una guerra larga, como les decía, y desgastante. Los niveles de destrucción, de hambre y de muerte que se produjeron durante la guerra fueron realmente elevadísimos. Y como les mostré recién en la diapositiva, los frentes en los que se lucharon
Realmente, excepto América, se encontraron en todos lados del mundo. Este mapa refleja la dimensión geográfica que tuvo la Primera Guerra Mundial. Como decíamos, fue una guerra prácticamente total, pues como verán, la mayor cantidad de estados del mundo se vieron involucrados en ella. Este es un mapa que muestra la realidad de la guerra hacia 1917 y ustedes podrán observar en azul son los estados que pertenecían al sistema de alianza denominado Triple Alianza. Los estados que están en color rosado pertenecían a la Entente Cordial y los que ustedes ven en tonos de amarillo son estados que decidieron hacia finales de la guerra participar del lado de la Entente Cordial y los que ven en tonalidad de blanco son los países que se mantuvieron neutrales. Como verán, prácticamente todo el mundo se involucró en la Gran Guerra. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, el año 1917 fue clave, porque se produjeron dos hechos que generarían importantes consecuencias a la conflagración: la entrada de Estados Unidos de América en la guerra y el otro, la Revolución Rusa. Estados Unidos se había mantenido neutral desde el comienzo de la guerra, sin embargo, hacia 1917 esa situación varió. Si bien se había mantenido neutral, había mantenido un comercio muy activo y constante con los aliados. Se mantenía una flota mercante que abastecía de las vituallas y de los que ellos necesitaban. Sin embargo, en el año 1917, los altos mandos de la Triple Alianza decidieron cambiar el epicentro de la guerra marítima hacia el Atlántico y declararon además lo que se llamaba una guerra submarina a ultranza. En este contexto es que la Triple Alianza hundió una serie de barcos mercantes pertenecientes a Estados Unidos y también pertenecientes a otros estados, entre ellos también algunos argentinos. Esta situación se fue agravando y finalmente Estados Unidos le declaró tanto la guerra a Alemania como a Austria-Hungría. La entrada de Estados Unidos sería absolutamente central y desbalancearía la guerra a favor de los aliados, a favor de la Triple Entente. Esto significó la entrada de hombres, la entrada de capitales, la entrada de armas, en un país que tenía una enorme capacidad de recursos y en cuyo territorio la guerra no se había realizado. Estados Unidos llevaría 2 millones de soldados a Europa e incluso cuando finalizó la guerra ya tenía movilizado 1 millón más. Este fue un hecho absolutamente fundamental para entender cómo varió la situación de los aliados en este periodo. La Revolución Rusa, que se produjo en el año 1917, fue un acontecimiento clave a nivel mundial. Ella llevaría la lucha del proletariado contra la burguesía a un primer plano. Como fruto de esta revolución se instaló un nuevo sistema político que reclamaba ser la alternativa del mundo liberal burgués. Antes de entrar en la Revolución Rusa es necesario comprender cómo era la situación del Imperio Ruso. El Imperio Ruso estaba gobernado por una autocracia zarista. Esto implicaba que el poder estaba en manos de un zar que gobernaba de un modo absoluto y tenía el apoyo de la nobleza, de la iglesia y de la burocracia. En este caso, y desde hacía mucho tiempo ya, el Imperio Ruso estaba gobernado por la dinastía Romanov. En este caso, vemos a la familia del zar que se encontraba gobernando en este momento. Como observamos en el mapa que hay en la diapositiva, el Imperio Ruso tenía una enorme extensión. Sin embargo, este imperio era un imperio que tenía estructuras sociales, económicas y también políticas muy arcaicas. Y es por eso que se habla de un atraso estructural ruso. La economía era fundamentalmente rural, con escasos niveles de industrialización.
Estos se habían mejorado en los últimos tiempos previos a la guerra, gracias a los aportes que habían realizado tanto Francia como Inglaterra en hierro, en carbón, en acero y respecto de los ferrocarriles. Sin embargo, esta industrialización estaba realizada de un modo muy puntual, estaba concentrada en las zonas de Moscú y de San Petersburgo. La población, en un 80% rural, vivía en unas condiciones que eran bastante malas, o sea, la sociedad estaba bastante polarizada respecto de la aristocracia por un lado y el resto de la población por el otro. Había fuertes tensiones que se expresaron en 1905 cuando estalló una gran huelga donde millares de obreros marcharon reclamando cambios políticos y sociales. Sin embargo, esta huelga fue fuertemente reprimida y no se llevaron demasiados cambios al respecto. Esta huelga fue un fuerte llamado de atención al gobierno sobre la situación de deterioro que vivía el Imperio ruso. Sin embargo, esto quedó prácticamente ahí. Este agravamiento, esta situación se agravó aún más cuando inició la Primera Guerra Mundial, porque esto implicó abrir un frente de guerra, tener que organizar ejércitos que enviaban al frente y además se produjo una tensión mucho más grave dentro de la economía rusa que debía responder a las demandas de esta Primera Guerra Mundial. El proceso de la Revolución Rusa se produjo en el año 1917, como señalamos. Se dio en dos momentos, febrero y octubre de este año. En febrero se produjo una huelga general debido a que los precios subían, había mucho hambre, había problema con el aprovisionamiento y además a esto se sumó una serie de motines pidiendo la salida de Rusia de la guerra. Esta huelga general, que fue realmente muy importante, no fue reprimida por el ejército que decidió acompañar a los huelguistas y eso posibilitó que el palacio fuera tomado por los rebeldes y se formara un gobierno provisional. Este gobierno provisional, en manos de Kerensky, que pertenecía al Partido Demócrata, al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pertenecía al grupo de los socialistas moderados, al ala de los mencheviques. Pero con el establecimiento del gobierno provisional desapareció el zarismo, ¿no es cierto? Desapareció el imperio ruso y la familia Romanov fue apresada. Es importante destacar que en este momento los soviets, que eran asambleas integradas por soldados, campesinos y obreros, asambleas que funcionaban como autoridades locales, aumentaron mucho más su influencia, se tornaron cada vez más radicales. Estos soviets que habían surgido espontáneamente desde 1905 comenzaron a tener cada vez más poder. Por eso hablamos de una teoría del doble poder, porque cuando se establece el gobierno menchevique, ¿no es cierto?, por un lado, por otro lado, el gobierno establecido por los soviets fue adquiriendo cada vez más peso. Entonces están el gobierno provisional y los soviets a la vez. Sin embargo, los soviets van ganando cada vez más peso y en este sentido será clave la llegada de Lenin. Él promoverá las tesis de abril según las cuales había que dar todo el poder a los soviets. Él promovía la salida de Rusia de la guerra y tenía el lema de paz, tierra, pan y libertad. Octubre fue el segundo momento en el que actuaron en 1917 y en este caso los bolcheviques, no la línea menchevique, sino los bolcheviques que eran más revolucionarios, hicieron una acción armada y tomaron el poder. Así, este comité revolucionario proclamó el nacimiento del Estado socialista. Nacería la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es importante señalar que los revolucionarios, para asegurarse el no retorno al imperio, procedió al asesinato de la familia real
del zar, la zarina y todos sus hijos en el proceso de establecimiento de este Estado socialista. Lenin estableció la salida de Rusia de la guerra y para ello firmó con la Triple Alianza el Tratado de Brest-Litovsk en el año 1918. Fue un tratado muy caro para Rusia porque implicó una pérdida del 34% de su población, el 32% de sus tierras cultivables, el 89% del carbón que tenía y el 54% de las industrias, sin hablar de los costos territoriales, ya que tuvo que reconocer como estados independientes a Ucrania y Finlandia y renunciar a Polonia, Lituania, Estonia, Livonia y Curlandia. O sea, fue realmente un precio muy caro el que tuvo que pagar, pero Lenin estaba convencido que no se podía mantener un frente interno y un frente en la guerra mundial y por eso generó esta situación. En el año 1918 la Primera Guerra Mundial finalizó. Las consecuencias de la misma fueron realmente muchas y muy profundas. Había un imposible retorno a la normalidad previa al 14, a pesar de que se escuchaban muchas voces con fuerza que requerían esto, era imposible. La Primera Guerra Mundial había generado transformaciones demasiado profundas como para poder retornar a la situación previa a su inicio. Las pérdidas humanas fueron enormes. Nunca se había visto una guerra tan mortífera. Hablamos de 20 millones de personas entre militares y civiles. Además de los caídos en batalla o afectados por la guerra, como los civiles que mencionamos, se produjo una pandemia en el año 1918, una pandemia de gripe española que se llevó la vida de 100 millones de personas. La devastación material fue enorme. Las propuestas para una paz duradera provinieron también de un programa generado por el presidente norteamericano Wilson se lo conoce como los 14 puntos de Wilson. Wilson aspiraba a lograr una paz reparadora y flexible para Europa, para poder generar prosperidad y mayor presencia de la democracia. Para ello, quería partir de principios como la autodeterminación de los pueblos, no a la diplomacia secreta y que se establezca una diplomacia abierta, que hubiera apertura económica. Sin embargo, la aplicación de estos puntos fue sumamente complicada. Cuando finalizó la guerra, se estableció un sistema de tratados que fue planteado por las potencias vencedoras. Las potencias vencedoras, como ustedes pueden observar, firmó un tratado con cada una de las potencias, de las principales potencias vencidas. El principal tratado fue el Tratado de Versalles, que firmaron las potencias vencedoras con Alemania. Es importante señalar que esta no fue una paz negociada. Los vencidos debieron someterse a las condiciones que les impusieron los vencedores. En este sentido, se reunieron en París, se realizaron estas conferencias de paz que fueron en realidad negociaciones muy duras, ¿no es cierto?, de las cuales provino este sistema de tratado. Los márgenes de opinión que tenían las potencias vencidas eran prácticamente mínimos. Fueron tratados muy duros y tratados que no lograron solucionar las tensiones existentes entre los países. Estos tratados no lograron traer la paz genuina entre los estados. Es por eso que Hoxha habla de 31 años de guerra mundial, porque dice, los tratados de paz de la Primera Guerra no solucionaron los problemas. Al contrario, a la larga terminarían abriendo las puertas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue el tratado que se firmó entre las potencias vencedoras y Alemania. Este tratado indicaba
en su primera cláusula que Alemania era la culpable de la guerra. Esta fue una cláusula sumamente polémica, ya que si consideramos que entre las causas profundas de la guerra estaba la carrera imperialista, no solo Alemania había participado de ella. El tratado implicó enormes pérdidas territoriales para Alemania, no solo la totalidad de sus colonias africanas, Alsacia y Lorena, que era un territorio que se habían disputado desde hacía mucho tiempo Francia y Alemania, y otros territorios europeos. Hablamos de una pérdida de 88.000 kilómetros cuadrados, lo que a su vez implicó una pérdida de 8 millones de habitantes que vivían en estos espacios. Otros lugares, como los yacimientos del Sarre, fueron sometidos a plebiscitos. Una cláusula muy fuerte fue la que señaló la necesidad del desarme alemán. Hubo una fuerte reducción del arsenal en el ejército alemán y además de sus fuerzas militares. El ejército fue reducido a 100.000 hombres, Alemania debió prescindir de su flota y además se le exigió la desmilitarización de Renania, que era una zona limítrofe entre Francia y Alemania. Finalmente se establecían reparaciones de guerra, o sea, pagos que debía realizar Alemania, considerando que, según el tratado, era la culpable moral de la guerra. Las reparaciones de guerra que se aplicaron a Alemania fueron realmente muy elevadas. El Tratado de Versalles es considerado por los alemanes como un verdadero diktat, como un tratado de vergüenza. Alemania se sintió profundamente humillada e igualmente indignada, porque cuando Alemania decidió terminar la guerra y darse por vencida, no estaba totalmente acabada, pero lo hizo confiando en los 14 puntos de Wilson, en que sería respetada y que se le brindaría un tratado de paz justo. A los ojos de los alemanes esto no sucedió. Por eso el Tratado de Versalles generó una sensación a la larga de injusticia y una necesidad de venganza. Generaría este tratado profundas consecuencias sobre el periodo de entreguerras. Hubo otras consecuencias políticas, sociales y económicas importantes. Se produjo al final de la guerra la caída de los 4 imperios. Los 4 imperios que habían iniciado la guerra, cuando ésta finalizó, ya no existían. Nos referimos a los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. En estas transformaciones territoriales profundas que acompañaron la caída de estos 4 imperios, se produjo el surgimiento de nuevos estados: Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Polonia, que había desaparecido y ahora volvía a recuperar una entidad geográfica, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia. Se creó la Sociedad de las Naciones, esto estaba estipulado en el Tratado de Versalles, como una institución en la que se esperaba se dirimieran los problemas que tenían las potencias europeas y del mundo antes de llegar a la guerra. Esta tenía que ser una institución que promoviera llegar a las soluciones mediante los acuerdos y la paz. Estados Unidos asumió el rol de potencia hegemónica en el mundo luego de esta primera guerra, además de experimentar un enriquecimiento muy importante. Estados Unidos se había convertido en la proveedora de las necesidades del mundo europeo antes de su ingreso en el año 1917. Así como Estados Unidos asumió el rol de potencia hegemónica, este rol fue perdido por Europa, que se sumió luego de esta guerra en una situación muy difícil. Tenía que cubrir enormes costos financieros, se sentía agobiada por las deudas de la guerra, por la desocupación, por el hambre, y todo esto alentaría en el viejo mundo la crisis de las democracias liberales. La mayoría de los países contendientes, exceptuando Estados Unidos, vivían una profunda crisis económica.
y en el marco de esto se produjo la desmovilización de sus tropas. Las tropas desmovilizadas, luego que vivieron la dura experiencia de los campos de batalla, fueron retornando a sus hogares. Sin embargo, cuando esto sucedió, dos actitudes se plantearon en estas tropas. Algunas que ansiaban la paz y trataron de cultivarla una vez que regresaron a sus casas, pero hubo minorías que no lograron reinsertarse positivamente en las sociedades. Esto les resultaba casi imposible y continuaron viviendo peligrosamente. Las tropas desmovilizadas además tuvieron que vivir una situación difícil que se refiere a la saturación de los mercados de trabajo, pues en esta época de guerra había ingresado una importante cantidad de mano de obra femenina al mercado, situación que complicaba ahora el retorno de toda la mano de obra masculina que había partido a la guerra. Una consecuencia fundamental fue este desgaste psicológico que generó el Tratado de Versalles sobre Alemania, que sintió esta puñalada por la espalda respecto de las potencias vencedoras. Sintió, como señalamos en la diapositiva anterior, que esto fue una profunda traición que a la larga alimentaría una sed de venganza y de revanchismo de parte de Alemania. Moría una idea de Europa, como señaló Valéry. Se hundían con ella en parte el gran edificio decimonónico construido por la burguesía y el liberalismo, y comenzaba a emerger un mundo diferente. Italia y Japón fueron dos potencias vencedoras, pero que quedaron sumamente disconformes con los tratados de paz. Italia sintió que su paso de la Triple Alianza, porque a ella había pertenecido hasta 1915 al bando de los aliados, había sido poco recompensado. Italia había dejado muchos hombres en los campos de batalla y había realizado una inversión importante monetaria, sin embargo lo que había obtenido no era a lo que ella aspiraba. Japón, por su parte, sintió también que había perdido en los tratados de paz. Italia y Japón quedaron profundamente descontentas. Estos dos mapas muestran la situación territorial y de los estados de Europa antes de la guerra y después de la guerra. En el primer mapa ustedes pueden observar el enorme tamaño que tienen el Imperio Alemán, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, y cómo ocupan todo el centro europeo, y cómo en el segundo mapa es posible observar las enormes transformaciones territoriales y la importante cantidad de nuevos estados que se han conformado. Las transformaciones que vivió el mundo desde fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, debido a la influencia de la Primera Guerra Mundial, fueron muy importantes. Esto tuvo profundos efectos también en los modos de pensamiento. A medida que se derrumbaba este edificio decimonónico que había construido la civilización occidental y que la gente perdía estos soportes en el pensamiento, estas mentalidades se iban cargando de incertidumbre, se iban cargando de desasosiego, se iban cargando también de desesperanza. La propuesta de Sigmund Freud, a través del análisis importante de la mente humana, de la realidad inconsciente, la propuesta realizada por Einstein a través de su teoría de la relatividad, van a permitir la emergencia de otros modos de pensamiento. Esto también va a impactar en nuevas orientaciones culturales. En este caso, acá les menciono a tres vanguardias artísticas muy importantes que surgen durante o a posteriori de la Primera Guerra Mundial, que son el constructivismo soviético, el dadaísmo y el surrealismo. El constructivismo soviético es un movimiento de vanguardia que triunfa en la Rusia post-revolucionaria, ¿no es cierto?, en los años 20, y se habla de un nuevo arte para una nueva sociedad.
Esta surgirá fundamentalmente del rechazo de los excesos ornamentales que ellos consideraban que eran propios del arte burgués. El constructivismo triunfó fundamentalmente en la arquitectura, si bien se expresó en otras artes. Ellos crearon este tipo de arte basado en la sencillez contra lo que proponía el arte burgués, en las líneas puras y en las formas geométricas. Las obras que ustedes ven a la derecha de la diapositiva encolumnadas son propias del constructivismo soviético. El dadaísmo es otra de las vanguardias que surgirá en 1916 en plena Primera Guerra Mundial. Y el dadaísmo se opone a ese concepto de razón que había instaurado el positivismo. Se caracteriza por rebelarse contra las convenciones literarias y las artísticas y por burlarse del artista burgués y de su arte. El dadaísmo busca romper con la tradición y busca una vía de escape hacia su libertad a través del arte. Pero el arte fuera de todas las formas clásicas propuestas por la burguesía. El dadaísmo valora muchísimo el azar, valora enormemente la rebeldía. Y el surrealismo será la tercera vanguardia. Les voy dando algunos lineamientos generales de las mismas, donde representada por artistas de la talla de un Salvador Dalí o de Joan Miró. En este caso, el surrealismo, que abraza el pensamiento libre, está profundamente influenciado por el psicoanálisis y en este sentido valora enormemente el mundo inconsciente, el mundo de los sueños, y es por eso que en sus obras plasma con enorme libertad y placer un mundo absurdo, un mundo ilógico, un mundo que no puede ser dominado por la razón. Por eso vemos nosotros que en general estas orientaciones responden a esta oponerse al arte burgués y a revitalizar la imaginación y todo el mundo inconsciente, poner énfasis en lo mágico, en lo accidental, en lo irracional, en los símbolos, en los sueños. Estas nuevas orientaciones culturales que se van promoviendo son una especie de romanticismo, pero con ropajes del siglo XX. ¿Sí? Estas nuevas orientaciones culturales muestran hasta qué punto está transformándose la sociedad de la mano de las transformaciones generadas por la guerra y por la sociedad de ese momento. El periodo entre guerras se sitúa entre fines de la Guerra Mundial, 1918, y comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Políticamente vamos a ver que es un periodo cargado de tensiones. No olvidemos que los problemas no resueltos en la Primera Guerra Mundial se van a proyectar sobre este periodo y van a permitir abrir las puertas de la Segunda. Políticamente hay un panorama variado. Estas son las líneas generales. Por un lado vamos a ver que se produce un debilitamiento de las democracias y por otro lado hay un avance de los poderes ejecutivos. Muchos de estos avances van a tener que ver, por ejemplo, con el surgimiento de sistemas nuevos, como por ejemplo los fascismos. Otra cuestión tendrá que ver con la consolidación del comunismo, ese comunismo establecido por la revolución de 1917 en Rusia, que se va a erigir como una gran alternativa a la propuesta liberal y capitalista del mundo occidental. Una propuesta, un mundo al que temen profundamente las sociedades occidentales. Temen su expansión, temen su exportación, temen que la revolución se reproduzca en otros lugares. Y el aislacionismo norteamericano va a ser una cuestión que no podemos dejar de lado. Estados Unidos, que tiene un rol protagónico en este momento, va a tener un papel señalado por un profundo aislacionismo, sobre todo respecto de Europa. No quiere intervenir, quiere tener las manos libres para operar como se le ocurra, así que no se compromete inicialmente en cuestiones que necesiten de su intervención en Europa. Económicamente, en líneas muy generales, vamos a ver que cuando termina la guerra,
cuando las economías comienzan a transformarse en economías nuevamente de paz y van abandonando sus estructuras de economía de guerra, todos estos ajustes nuevos, toda la reorganización del mercado laboral, todo lo que implicó la desmovilización, etcétera, etcétera, va a generar fortísimas tensiones. Hay un primer momento positivo que dura unos meses, pero luego se cae en la realidad muy dura que tienen las economías, el parate que hay en el comercio, en la industria, en la realidad de la tierra, muchas de ellas arrasadas, etc. A partir del 24 es donde comienza a desarrollarse un periodo con mayor prosperidad, un periodo más optimista. Europa recibe algunos préstamos y la situación paulatinamente comienza a mejorar hasta que estalla la crisis de 1929 y la historia cambiará radicalmente. A través de estos mapas quería mostrarles la crisis de la democracia parlamentaria y la emergencia de regímenes autoritarios y totalitarios. Ustedes pueden observar en el mapa de la izquierda cuál era la realidad de Europa entre 1919 y 1933. Si ustedes observan, los países que están pintados de azul son los estados que tienen que ver con sistemas democráticos, que están organizados con sistemas democráticos. Y los países que están pintados de otro color, en un tono marrón, implican los regímenes autoritarios. ¿Sí? Como verán, hay una enorme mayoría de países de color azul. Ahora, si ustedes ven el mapa de la derecha, van a poder observar en solo 3 años, porque esta es la realidad del mapa, cómo varía entre 1933 y 1936, cómo ha disminuido mucho la cantidad de países pintados en tonos de azul y han avanzado los países que reflejan los estados autoritarios o totalitarios. ¿Sí? Ustedes podrán ver, por ejemplo, el caso de Austria, el Reich, el norte de Europa, por la zona de Lituania, de Letonia, de Estonia, de Rumania, Bulgaria y Grecia. O sea, quería traer estos dos mapas para que ustedes visualmente puedan observar el avance grande que se da de los regímenes totalitarios y autoritarios desde 1919 hasta el 36. En la primera ven que ya existe hasta el 33 algunos estados que tienen estas características, pero el avance que se va a producir entre el 33 y el 36 es muy acentuado, ¿sí? O sea, un rasgo importante es cómo la democracia liberal retrocede en el periodo de entreguerras de un modo muy considerable, permitiendo la emergencia de sistemas o regímenes autoritarios o totalitarios. En el marco de la crisis de las democracias liberales y en la medida que iban creciendo los poderes de los ejecutivos en los estados, surgieron los estados totalitarios. Estos estados se presentan como estados fuertemente antiliberales y anticomunistas que practican un nacionalismo violento. Son estados dirigidos por un líder al cual todos se someten, líder que es además el jefe del partido único. Estos estados totalitarios promueven enormes movilizaciones de masas e incluso logran la adhesión de las clases medias. Ante todos ellos se presentan como una alternativa mesiánica. Los estados totalitarios promueven un fuerte adoctrinamiento en todos los aspectos de la vida y cuentan con la complicidad de la alta burguesía, para lo cual es un apoyo fundamental, y esta alta burguesía incluso les teme, pero les brindan su apoyo.
Ejercen una filosofía de la acción realmente sumamente importante y hacen un uso de la violencia y el terror absolutamente sistemático como uno de los vectores a través de los cuales construyen el dominio sobre estas comunidades. La supresión de la libertad de expresión y de todo tipo de libertad personal es absoluta y ejercen un control también absoluto de los medios de comunicación. En este contexto de entreguerra en el que vimos cómo entraban en crisis las democracias liberales, también entrará en crisis el capitalismo. Hacia el año 1929, este entrará en una gran depresión. La crisis del 29 fue una crisis cíclica del capitalismo que se inició en los Estados Unidos de América. Esta fue única por su severidad, su duración y por su alcance que fue mundial. Hacia el año 28, Estados Unidos había prestado una enorme cantidad de dinero debido a la situación con la que había terminado la Primera Guerra Mundial, un verdadero auge norteamericano, pudo prestar grandes cantidades de crédito hacia afuera y hacia adentro del país. Sin embargo, como dijimos, hacia el año 28 se sintió una ralentización de la economía a nivel internacional y cuando Estados Unidos comenzó a solicitar a los países deudores que devolvieran los créditos, se dio cuenta que estos no podían hacerlo por las situaciones críticas de su economía y esto ya significó encender una luz amarilla para la economía norteamericana. Además de estas crisis que se generan en el crédito, esto se articuló con una crisis del agro. El agro norteamericano había realizado importantes esfuerzos durante la guerra para poner a tono su producción con la demanda europea. Como Europa estaba en guerra, no podía dedicarse a la producción y Estados Unidos era uno de los países que se encargaba de abastecerlo. Pero las personas que se dedicaban a la agricultura pidieron crédito a los bancos norteamericanos para poder modernizarse, comprar mejores semillas, etc. Vivían en una situación muy buena hasta que, terminada la guerra, comenzaron a hacer importantes esfuerzos los países que habían sido beligerantes para reactivar sus economías y comprar menos hacia afuera. Es así que paulatinamente comenzaron a comprar menos a los Estados Unidos de América. Y esta actividad, la agricultura, fue entrando lentamente en crisis. Y hablamos de una crisis de superproducción porque el agro norteamericano continuaba produciendo en grandes cantidades que no podía colocar. Esta crisis del agro afectó directamente al sistema bancario norteamericano, pues los agricultores no pudieron cubrir sus deudas con los bancos. Esto hizo que además entrara en crisis el sistema bancario de los Estados Unidos. Tenemos ya entonces una crisis del crédito, una crisis del agro y una crisis de los sistemas bancarios. Esto va a ser complicado un poco más por una burbuja bursátil que se generó en esta época. Debido a la abundancia de crédito interno, como les mencioné, una enorme cantidad de personas comenzaron a operar en la bolsa, además de las que ya lo hacían habitualmente. Lentamente se organizó una burbuja bursátil muy importante. Era tal la demanda de acciones que la gente comenzó a pagar lo que las acciones no valían y se organizó esta burbuja. Toda esta situación salió a la luz en el mes de octubre de 1929 y un jueves llamado el Jueves Negro en la historia norteamericana, el 24 de octubre de 1929, quebró la bolsa de Wall Street, quebró la bolsa más importante del mundo y con ella arrastraba al auge norteamericano que llegaba así a su fin. La crisis de 1929
marcó el inicio de un enorme deterioro de la economía norteamericana en todos sus aspectos. Cayeron los niveles de producción, de comercialización, cayeron los precios y Estados Unidos cayó en una depresión económica sin precedentes. Esto nos lleva a el necesario comentario de uno de los problemas más graves que comenzó a plantearse y fue el del desempleo. Los niveles de desempleo comenzaron a trepar de un modo sumamente acelerado debido a que los negocios, una enorme cantidad de empresas, negocios, bancos comenzaron a cerrar en un marco de inflación en aumento. Es necesario que recalquemos la importancia del desempleo en el marco de la crisis de 1929 porque fue absolutamente inusual, extraordinario y sumamente grave. Esta crisis se transformó de una crisis norteamericana a una crisis mundial, porque la crisis del 29 se proyectó a todas las economías capitalistas del mundo. Como ustedes podrán ver en el mapa que tienen ahí, señalada con una flecha, se observa cómo ese espacio rojo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos se traslada hacia el corazón de Europa. Hay quiebras de bancos en cadenas y esto se proyectó sobre Europa. Y todas las empresas bancarias, las cadenas bancarias que cayeron en Estados Unidos, se proyectaron como por un efecto dominó y cayeron en Europa, hundiendo también las economías del centro europeo fundamentalmente. Este hundimiento del crédito norteamericano también tuvo un impacto importante en Latinoamérica, pues Latinoamérica dependía de una serie de aportes que realizaban mediante préstamos los Estados Unidos a estas economías para que pudieran cerrar sus balanzas comerciales todos los años. Sin embargo, desde el momento que Estados Unidos cierra el crédito y entra en crisis, esto implicará también una importante desestabilización de las economías en Latinoamérica. Esta gravísima crisis que se inició en octubre de 1929 continuó durante los años 30, 31 y recién en el año 32 comenzaron a verse las primeras señales de recuperación. Pero mientras tanto, ¿cuáles fueron sus proyecciones? Bueno, esta crisis generó un profundo deterioro económico, un verdadero hundimiento de las economías nacionales. Se sumieron estos estados con crisis en sus sistemas comerciales, en sus sistemas productivos, en su realidad agrícola, en su realidad financiera. Había una profunda desconfianza en los negocios, había una crisis bancaria insostenible. Las economías estaban profundamente afectadas y, como señalamos, los niveles de desempleo se dispararon de un modo tremendo. El desempleo en Estados Unidos y en Europa creció enormemente. En Europa hablamos de 15 millones de parados en el año 30 y en Alemania, donde la crisis fue sumamente grave, los parados llegan al 40% del total de la población. La situación es absolutamente desesperante. Esto promueve la desintegración del sistema económico mundial en la medida que los estados deciden el abandono del patrón oro. Esta situación económica tan grave va a promover que las democracias capitalistas y liberales comiencen a estar en duda, comiencen a ponerse en jaque y parecen estar en retroceso. Se va a poner cada vez más en duda la validez de los principios de las economías liberales y capitalistas, a los que finalmente se irá abandonando en distintas medidas. En la misma medida, a medida que se va
poniendo en tela de juicio los principios de estas economías y de estos sistemas políticos, va aumentando la intervención del Estado en la economía, consolidándose políticas mucho más proteccionistas, con características mucho más proteccionistas que las que venían desarrollándose hasta este momento. Y de la mano de esto vamos a ver que hay una progresiva tendencia al autoritarismo estatal, a promover el afianzamiento de regímenes con rasgos a la larga totalitarios. O sea, la crisis de 1929 colaboró para que se produzca políticamente un giro a la derecha. Se fueron abandonando, como les digo, las prácticas democráticas, los estados no buscaron soluciones conjuntas para tratar de salir de esta crisis, sino que cada uno se fue cerrando en sí mismo, cada uno trató de buscar la salida a esta crisis solo, aumentando las dosis de nacionalismo, ¿sí?, que complicaba bastante el panorama en vez de tratar de buscar una salida en común. Este aislacionismo que van teniendo los estados, con niveles de economía proteccionistas más grandes y de ejecutivos más fuertes, va a ir fomentando este giro hacia la derecha. Es importante señalar que la crisis del 29 tuvo un impacto enorme sobre el mundo capitalista, mas no lo tuvo en las economías cerradas, como por ejemplo en ese momento era la economía de la Unión de la República. En el marco de la entreguerras y a medida que se debilitaban las democracias liberales, se produjo la construcción de un Estado fascista en Italia. Italia había sido parte del grupo de los estados vencedores de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en los acuerdos de paz había vivido una profunda sensación de frustración porque consideraba que había obtenido muy pocos logros. Italia señalaba: ganamos en la guerra y perdimos en la paz. 700.000 muertos dejó en los campos de batalla, retornaron 500.000 soldados heridos y había realizado gastos por un poco más de 15 millones de dólares. Italia sentía que había entregado demasiado y había obtenido muy poco, pero era central el hecho de que no había obtenido las tierras que ella más deseaba, que eran las tierras irredentas de la costa dálmata. Los integrantes de la Triple Entente le habían prometido esas tierras si se pasaba de bando en 1915 desde la Triple Alianza, y ella lo hizo confiando en que esto se iba a hacer realidad, y no fue así. A esta situación hay que agregar una crisis económica de posguerra sumamente complicada, donde hubo caída de salarios, encarecimiento de la vida, un profundo empobrecimiento de la mano de una desocupación en aumento y una inflación que le iba a la par. Esto se articula con el problema de una conflictividad social en aumento. Hubo una enorme cantidad de huelgas reclamando por esta situación, tomas de fábricas, protestas callejeras, en muchos casos liderados por los partidos de izquierda entre el 19 y el 20. La gente desmovilizada que retornó a Italia decidió vivir peligrosamente, y así es que se constituyeron distintos grupos paramilitares, pequeños en un primer caso, que comenzaron a asolar a la sociedad italiana. En este marco, en esta compleja y conflictiva situación, se produjo la organización de los primeros fasci di combattimento. Estos eran uniones de antiguos excombatientes, ¿no es cierto? Un fenómeno pequeño, un fenómeno irrelevante cuando surgió, pero que fue ganando cada vez más espacio en la sociedad. Eran grupos profundamente nacionalistas que reforzaban su fe en la violencia como factor de cambio, y el que los dirigía era Benito Mussolini. Él creó el primer fascio
que fue el Fascio de Milán. Y estos fascios usaban métodos muy violentos en la sociedad. Ellos asaltaban y destruían locales de periódicos, de imprentas, generalmente de socialistas, de anarquistas, iban contra las cooperativas agrarias, contra las cámaras sindicales, atacaban a las federaciones campesinas, se los conocía como los camisas negras. También atacaban a los comunistas. O sea, la violencia que ejercían estas escuadras, la violencia que ejercían los fasci, realmente iba en aumento y había cierta complicidad del gobierno liberal que, a pesar de los reclamos que hacían las personas, no hacían nada al respecto. El poder de Mussolini de la mano de estos fascios iba realmente en aumento. Él había fundado el Partido Nacional Fascista en el año 21, había comenzado a crecer de un modo muy importante. En realidad tenemos algunos miembros en el año 19, se va a aumentar bastante en el año 21. En realidad el fascismo como tal se va organizando y surge como partido en el año 21. Este rápidamente va a tener una enorme cantidad de adeptos que lo sostienen, que lo protegen, y Mussolini se vuelve un personaje realmente fuerte al que le teme el gobierno. Incluso en el 21 se presenta a elecciones y obtienen una serie de escaños importantes, ganan 35 escaños de los 535 los fascistas, y de este modo entran en la escena política y van a ganar en respetabilidad. Ante esta situación, Mussolini decide avanzar otro paso más y organiza una marcha sobre Roma. Esta fue una gran movilización partidaria, era una verdadera prueba de fuerza, un modo de concluir las tratativas que él venía teniendo con el gobierno. Y si bien el gobierno pudo detenerlo inicialmente, no lo hizo. Y de este modo Mussolini entró al gobierno. Los ministros que había en ese momento renunciaron y el rey le pidió a Mussolini que organizara un nuevo gabinete, y el duce se puso de este modo al frente del gobierno. De este modo, los fascistas llegaban al poder, pero no con un golpe de Estado, de la mano de la monarquía, los militares y los nobles. Benito Mussolini, el líder del partido fascista, comenzó a crecer cada vez más, a adquirir cada vez más poderes, y vamos a observar que sus métodos violentos se generalizan. El diputado socialista Giacomo Matteotti se atreve a acusar en el Parlamento a Mussolini por sus métodos violentos. Giacomo Matteotti apareció al poco tiempo asesinado. A partir del 22 y hasta 1925, Italia va a ir evolucionando hacia una dictadura. ¿Qué es lo que va a ir haciendo? Mussolini va a ir eliminando, va a ir liquidando al gobierno representativo y va a establecer un gobierno que va a tener un intervencionismo cada vez más fuerte. Así va a disolver a los partidos políticos, estableciéndose solamente el partido fascista como partido legal, va a eliminar a la prensa opositora, va a suprimir el Parlamento, va a establecer un gran consejo fascista y va a ir modificando las distintas leyes en su beneficio. Este gran consejo fascista era un órgano muy importante, consultivo, que no tenía un poder real, pero hasta el 25 vamos a ver que la concentración que va a hacer de poder Mussolini es realmente muy importante. Pero hasta el 25 vamos viendo que él tiene cierta cautela y va respetando cierta institucionalidad.
Sin embargo, después del 25, esto se va a ir perdiendo e Italia se va a ir transformando en un gobierno totalitario. Persigue a sus opositores políticos abiertamente, suprime los sindicatos, suprime el derecho a huelga, subordina el poder judicial e inicia todo un proceso de fascistización de la sociedad a través de la educación, a través de las organizaciones para la juventud y se va convirtiendo en un Estado corporativo. Este es uno de los rasgos que distinguen al totalitarismo italiano, al fascismo italiano. La representación en este caso se entiende que la sociedad como un cuerpo formado por órganos o por miembros, cada uno tiene una función, pero la representación se realiza por cuerpos. Este Estado fascista es un Estado antisemita, menos que lo que será el Estado nazi, pero era profundamente corporativo. Este Estado fascista va a obtener un importante apoyo de los católicos, ya que finalmente y después de mucho tiempo se va a decidir Benito Mussolini a resolver un antiguo problema que tiene el Vaticano. Un problema que viene pendiente desde 1860 porque había un conflicto muy marcado entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Sin embargo, se va a decidir la creación de un pequeño estado dentro de Roma, que es el Vaticano, y en este sentido la Iglesia va a ser compensada por sus pérdidas. Por toda esta cuestión, ¿no es cierto?, es que los católicos van a seguir a Mussolini en este estado fascista. Mussolini va a iniciar una expansión militar hacia afuera de Italia bastante agresiva. Él se apoyaba en el mito de que Italia era heredera del Imperio Romano y quería recuperar parte de ese imperio. Es así que se va a atrever a expandirse por territorios africanos con distinta suerte y también por Niza y por Saboya. Esta expansión militar externa, agresiva, él suponía que este expansionismo militar, por ejemplo la conquista de Abisinia en África, servía como un elemento para unir a los italianos. Finalmente, él va a participar en el año 36 de la Guerra Civil Española y en ese mismo año se conformará el eje Roma-Berlín. Desde ese momento vemos que Italia está preparando ya su camino a la guerra. Como vemos en las fotografías, Mussolini y Hitler se entendían en muchos aspectos y es por ello que generaron este eje Roma-Berlín. En la fotografía que tienen del mapa en África pueden ver cuáles son los espacios, ¿sí?, donde participó de expediciones militares Italia. Así como en el periodo de entreguerras se habían dado las condiciones para el ascenso del fascismo en Italia, se dieron las condiciones para el ascenso del nazismo en Alemania. Vamos a ver, en Alemania el Tratado de Versalles, como dijimos, había sido tomado como una humillación nacional. Era un tratado de vergüenza, lo sentían como una paz impuesta. Recuerden que los alemanes hablaban de la teoría de la puñalada por la espalda. Este tratado había generado una sed de revancha muy importante en el pueblo alemán. A esto se suma la fragilidad de la República de Weimar. Al finalizar la Guerra Mundial, por una serie de conflictos internos va a caer el imperio alemán de los Hohenzollern y el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a Holanda. Así, a partir de 1918, el imperio alemán se transformó en la República de Weimar. Esta república era una república democrática que estaba sostenida por el Partido Socialdemócrata. Sin embargo, estaba asediada por problemas que se expresaban en múltiples agitaciones realizadas tanto por la derecha como por la izquierda.
Con esto le quiero decir, había una inestabilidad política bastante importante y además en muchas ciudades comenzaron a formarse algunos consejos de obreros y soldados similares a los soviets de la Revolución Rusa, lo que generó gran temor. La cuestión económica era sumamente complicada, muy grave desde el fin de la guerra, porque Alemania había tomado una serie de préstamos, además de toda la devastación que había sufrido, y no solo había que devolverlos, sino había que sumarle ahora las reparaciones de guerra, que eran siderales, que le había impuesto el Tratado de Versalles. Esta situación tan crítica llegó a una inflación descontrolada en el año 1923, a tal punto que hablamos de una hiperinflación. En la imagen que ustedes ven, debajo del diario que habla que $1 es igual a 1.000.000 de marcos, abajo ven un grupo de niños que está haciendo una casita con fajo de billetes, lo que nos indica que el dinero no valía nada. Esta situación se agrava en 1923 cuando se va a producir la ocupación franco-belga del Ruhr. Debido a que Alemania no pudo, se atrasó en el pago de las reparaciones de guerra, en el año 23 a una ocupación franco-belga tomó el Ruhr alemán para cobrársela. Alemania en este sentido llama a la resistencia pasiva, le pide a sus trabajadores que resistan, que ellos les pagarían un subsidio, ¿no es cierto?, para sostenerlos, pero esto agrava aún más la situación complicada económicamente que tenía Alemania y también es uno de los elementos que contribuye a que se dé esta hiperinflación. Como ven, la conflictiva situación que vive Alemania se va a complicar un poco más cuando en el año 1923 Adolf Hitler, que era un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, decide hacer un putsch, una rebelión, se llama también la rebelión de la cervecería o Putsch de Múnich, junto a Ludendorff. Lo que querían era hacerse con el poder e instalar un gobierno dictatorial. Para ello contaba con ciertos apoyos del gobierno. Sin embargo, él realiza este putsch, pero fracasa porque le fallan varios apoyos. Debido a esto, él fue a la cárcel, fue condenado a 5 años, solo fue 9 meses, pero en estos 9 meses encarcelado escribió el libro Mi lucha, donde él plasma gran parte de su ideología. Esta situación tan complicada política y económicamente para Alemania va a comenzar a mejorar hacia 1924, cuando Estados Unidos da el Plan Dawes, que implica una entrada importante de capitales a Alemania para solucionar su situación. En el año 25 se van a firmar el Tratado de Locarno. El Tratado de Locarno es un tratado sumamente importante, que el gran artífice de este tratado es Gustav Stresemann. Realiza una gran labor diplomática, lo que quería era reinsertar a Alemania en el sistema global de las relaciones internacionales, y gracias a este tratado Alemania y Francia renunciaban a la guerra para solucionar sus diferencias. Alemania y Francia han sido contrincantes durante muchísimos años. La idea ahora es pensar que no fuera la guerra la que dirimiera sus asuntos, sino que trataran de resolverlo de otro modo. Alemania reconocía como definitiva la frontera occidental, la que había establecido Versalles, pero lo que había establecido Versalles de un modo impuesto, ahora Stresemann en Locarno, hablando con los franceses, lo resolvía, lo reconocían de un modo libre. Además, se aceptaba y se sostenía la desmilitarización de Renania como estipulaba el Tratado de Versalles, pero como les digo, esto, lo que había impuesto Versalles, ahora Locarno lo lograba como un acuerdo entre las partes.
De este modo, como señala Procacci, la frontera más caliente de Europa entre Alemania y Francia se convertía en la más segura. Locarno fue un verdadero renacimiento de las esperanzas. Nuevamente se habla de la primavera de Locarno, hay una sensación muy buena alrededor de la misma, donde hay esperanza de, poder solucionar las cosas de un mejor modo. Y también por obra de Stresemann, en el año 26 Alemania ingresa a la Sociedad de las Naciones. El clima de ideas que había era muy importante y entre ellos se destacaba la exaltación del nacionalismo pangermanista. En este marco va a crecer mucho el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista. Sobre todo pasa a ser su líder indiscutido Hitler alrededor del año 24-25 y lo reorganiza íntegramente. Hitler es un líder sumamente carismático y el partido comienza a crecer enormemente, a tal punto que en el año 32 será la segunda fuerza política de Alemania. Pero en este camino de crecimiento del partido será fundamental la crisis de 1929. Esta crisis tuvo un impacto enorme sobre la economía alemana. Había un desempleo masivo en el año 32, recordemos que la crisis comienza a recuperarse alrededor del 33, ¿no es cierto? En el 32, en Alemania hablamos de 6 millones de desocupados, hay mucho hambre, mucha desesperanza, preocupación, hay una inflación que crece enormemente, caen la producción, caen los salarios. El malestar social es sumamente severo. Sin embargo, Hitler en esta situación va a aprovechar para criticar a Versalles, proponiendo que no se paguen las indemnizaciones, va a obtener el apoyo de poderosos industriales, de los sectores agrarios, de la burguesía, de parte del ejército, de los jóvenes, y proponiendo un programa de rearme, generando una posición favorable al rearme de todos estos, es que va a comenzar a concretarlo. Y de este modo, con esta política de rearme, va a comenzar a cambiar la situación al interior de Alemania. El año 33 será clave porque Hitler va a asumir como canciller en la República de Weimar. El presidente era Hindenburg. Sin embargo, al año siguiente fallece el presidente Hindenburg y Hitler logra realizar una concentración muy importante de poderes. Es presidente de la República, canciller y líder del primer partido. Una vez que Adolf Hitler consigue realizar este enorme nivel de concentración de poder, va a dar un paso clave y es terminar con la República de Weimar, liquidar la República de Weimar e iniciar lo que se denomina la sincronización nazi, instaurar el Tercer Reich y él establecerse como su conductor, como su Führer. El nazismo, que va a crecer a pasos agigantados, va a continuar con este proceso, se presenta como un partido antimarxista y antiliberal. También sostiene la política de un partido único y el ejército está formado solo por miembros de este partido. Es un Estado todopoderoso, profundamente racista y profundamente antisemita. Se considera que hay que tener una sumisión absoluta al Führer, Hitler en este caso, que es el conductor carismático y único dueño de la verdad. Son conceptos fundamentales del nazismo el espacio vital y la raza superior. Es un país expansionista porque lo justifica con este concepto del espacio vital que necesita, y se considera que la raza aria es una raza superior.
El nazismo tiene un rasgo irracional que explica los campos de concentración y los campos de exterminio. La conducción de las masas se realiza a través del aparato de propaganda, de desfiles, de reuniones en estadios monumentales, y hay toda una simbología y una liturgia política que permite manejar las conciencias alemanas. Hay una insistencia en los aspectos místicos del dominio del varón y de la exaltación de la juventud como la etapa culminante y fundamental de la vida. Todos los derechos democráticos de libertad personal son abolidos y realiza un uso sistemático. Para explicar este totalitarismo nazi, solamente algunos de los hitos a destacar. En el año 1933 se decide la expulsión de todos los noarios de la administración pública alemana. En el año 33, en el mismo año, se produce un desfile de antorcha, pero además hay una quema de libros que ellos consideran peligrosos frente a la Universidad de Berlín. En el 34 se lleva a cabo la Noche de los Cuchillos Largos, que es un proceso de depuración de miembros del ejército, o sea, esa noche se asesina a cabezas del ejército alemán, a los cuales no les convencía Hitler, se encarga de sacarlos del medio para que todo el ejército quede subordinado a él. En el 34 va a crear la Gestapo, que es una policía secreta que está dirigida por Himmler. En el 35 van a darse las leyes raciales de Nuremberg, que permiten los pogroms, las deportaciones, prohibiciones de todo tipo. Todas estas las van sufriendo especialmente la comunidad judía, y una de las que sufre puntualmente es la noche de los cristales rotos, una noche en la que son atacados los negocios de los judíos, las sinagogas, son rotas las vidrieras de sus comercios y hay también muchos muertos. Estas son medidas que nos van mostrando el avance de la violencia que tiene el partido nazi, de la profunda intolerancia que tiene hacia todos aquellos que no son lo que ellos consideran arios. Adolf Hitler va a llevar a cabo una política exterior sumamente agresiva del Tercer Reich. Decide salirse de la Sociedad de las Naciones, esto que con tanto esfuerzo había conseguido Gustav Stresemann, y en el año 35 denuncia abiertamente a Versalles, al Tratado de Versalles. Y en contra de este tratado inicia la ocupación y la remilitarización de Renania. Recordemos que esto estaba prohibido por el Tratado de Versalles, sin embargo Hitler no lo respeta. En el mismo año restablece el servicio militar obligatorio, a la vez que desarrolla una política de rearme sumamente dinámica. Esta política que ha permitido en gran medida levantar al pueblo alemán luego de la crisis de los años 30. En el 1936, como señalamos anteriormente, se va a plantear el eje Roma-Berlín entre Hitler y el Estado fascista de Mussolini, y en ese mismo año va a intervenir activamente en la Guerra Civil Española. Hitler va a aprobar en esta guerra gran parte del armamento que luego utilizaría en la Segunda Guerra Mundial. En el 37 hay un pacto anti-Comintern con Japón, y en el 37, en el mismo año, apoya la invasión japonesa de China. Como vemos, es una política exterior sumamente agresiva y desafiante la que lleva a cabo el Tercer Reich. Sin embargo, contra esta política revanchista alemana, ¿cómo reaccionó el resto de Europa? Mediante el apaciguamiento. O sea, el resto de las democracias liberales toleraron el rearme y el expansionismo alemán. Sostenido por la convicción de que ellos podían orientar, de que Alemania podía orientar hacia el este el rearme y que Alemania podría ser un verdadero bastión anticomunista, es que muchas de las democracias aceptan este expansionismo.
en realidad esta aceptación habla de la enorme debilidad que tenían estas democracias liberales. En dos acciones muy importantes, Hitler va a unir Austria y luego va a avanzar sobre los Sudetes checos. Ante esta situación, en 1938 se reúnen en Múnich Hitler, Mussolini, Daladier y Chamberlain para tratar de detenerlo, para hablar de paz, ¿sí? Y en ese momento Hitler acepta la propuesta del Pacto de Múnich, que es plantear un statu quo y quedarse, señalemos como hasta donde había llegado, que no avanzara más. Sin embargo, Hitler no respeta esto. Como nosotros vimos, esta unión con Austria y esta toma de los Sudetes se mantienen, y en el 39 avanza con la anexión de Checoslovaquia y ese mismo año plantea un pacto con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es el Pacto de Acero, mediante el cual secretamente Hitler y Rusia se repartían Polonia. Pero Hitler no obedeció el Pacto de Múnich y el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia mediante una guerra relámpago y 2 días después Londres y París le declaraban la guerra. De este modo se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. En el año 1939 Europa de nuevo se veía sumergida en la peor pesadilla que pudiera haber soñado. Aquella expectativa que tendría que haber cumplido la Sociedad de las Naciones no se cumplió. Europa abría nuevamente las puertas de la guerra. Este mapa me pareció muy ilustrativo para que ustedes puedan observar los distintos avances que va haciendo Alemania antes de llegar a la guerra. Esta es la última diapositiva. Es un mapa conceptual sobre las etapas de la primera posguerra entre 1919 y 1939. Ha sido elaborado por la profesora titular de la cátedra, Marta Barbieri. Se los traje porque creo que puede resultarles de mucha utilidad. Muchas gracias.